Pues hoy día vamos a abrir las Biblias a 2 Samuel 24. Estamos llegando al fin del libro y de nuestro estudio de estos libros que llamamos primero y segundo Samuel. Y voy a leer los últimos 4 versículos, comenzando con versículo 22. Al mejor 21. Y Araúno, esto es 24-21. Y Araúno dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúno dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aquí bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias por tu palabra, que siempre tiene algo para nosotros. Te pedimos que hoy día abra nuestros ojos para ver lo que tú tienes para nosotros hoy día, para que seamos más fieles, más obedientes, para que confiemos más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, domingo pasado vimos que los hombres valientes de David lo apoyaron mucho, lo ayudaron en establecer el reino de Dios sobre Israel, y Dios les dio gracia para hacer mucho más que un hombre puede ser en sí mismo. Hoy día llegamos al último capítulo en los libros de Samuel, y este termina con un pecado de David. Y del sentido del hombre esto parece un poquito curioso, porque ¿cómo es David el escogido de Dios? ¿Por qué termina con su pecado? Bueno, es evidente que hay asuntos aquí que Dios quiere fijos en nuestras mentes, y debemos recordar que los libros de Samuel no son una historia de la vida de David, sino como una historia como Dios estableció su reino dentro de su pueblo antiguo. Y ya en estos libros, que originalmente eran un libro, hemos comenzado con cada persona haciendo lo que es correcto en sus propios ojos, hasta que un rey conforme al pueblo que no hizo bien, hasta un rey ahora que es un hombre gobernado por Dios y obediente a Dios. Y entonces, eso es bueno, pero manifiesta que todavía David no es un rey perfecto. Y quiero añadir que es en una cosa
central al reino de Dios en la tierra va a ser su templo. Y David quiso edificar el templo, pero Dios no lo permitió. Esto fue edificado por Salomón. Pero este pasaje explica cómo fue escogido, en efectivo, el sitio donde iba a ser edificado el templo. Porque es aquí en la era de Araúna. Además, nos manifiesta, como dije, que aunque David es un tipo de Cristo, hemos visto esto, nos recuerda aquí al fin que solamente es un tipo, todavía es un pecador, aunque es un hombre grande. Debemos admirarlo, pero no adorarlo. Y el libro cierra dejándonos esperar un mejor rey. Y este rey no va a caer cuando tentado. Este rey siempre va a obedecer. Este rey es Jesús. Y Él está edificando un templo de almas hoy en día. Entonces, eso es lo que hemos visto ahora en capítulo 24. Nos dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, por tentación, David decide hacer un censo. Joab, sus capitanes en el ejército, sus generales lo oponen, dicen: no debemos hacerlo. Y más luego la conciencia de David mismo lo va a convencer que hizo mal. Y entonces él se arrepienta y dice al Señor: perdóname, y el Señor envía mensaje por medio del profeta Gad. O tienes tres opciones: 7 años de hambre, o 3 meses de huir de los hombres, o 3 días de plaga. Y David dice que el Señor escoge no más que no caiga yo en manos de hombres. Entonces el Señor envía una plaga y nos dice que 70,000 personas murieron, hombres murieron. Y David, viendo el sufrimiento, la mortandad, dice al Señor que el castigo caiga sobre mí, mi casa, no estos inocentes. Y el Señor le dice: edifica un altar. Y el ángel estaba en la era de Araúna, por eso le dice: edifícalo ahí. Y como leímos, David compra el terreno, hace sus sacrificios, holocaustos, y se termina la plaga. Y como mencioné, ese es el lugar donde va a ser el templo de Salomón, pero no solamente esto, también es el monte Moría, es el lugar donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo, y el Señor proveó un becerro, ¿cómo se dice? Un cordero en lugar de Isaac, y también en el futuro el Señor iba a proveer otro cordero mejor. Bueno, entonces es bien importante lo que pasó aquí para la historia de la nación. Hoy día vamos a ver la razón que David pecó, el resultado del pecado y la resolución del pecado. Y comenzamos con la razón. Se dice en versículo 24, capítulo 24, versículo 1. El Señor incitó a David. Y lo hizo
porque la ira de Jehová fue encendido contra Israel. Eso es bien importante. ¿Por qué vino una plaga sobre estos inocentes? Porque Israel como nación había ofendido a Dios. Tras el pecado de David, fue el pecado de la nación, y por esto el castigo cayó sobre el pueblo y no solamente sobre David. Bueno, tenemos muchas preguntas leyendo este pasaje por lo que no nos dice. No nos dice que hicieron el pueblo para ofender a Dios y encender su ira. Tampoco nos dice porque era pecado tomar un censo, porque en ciertas circunstancias el Señor había mandado censos y todo esto. La mejor explicación que he leído es que probablemente fue un asunto de orgullo de David y que estaba confiando en el brazo de la carne y no el brazo del Señor. No hubo razón para contar el pueblo en esta ocasión, pero lo hizo quizás para ver cuán fuerte era. Y es cierto que el castigo bajaba el número en el ejército, nos dicen como 20%. Y es un aviso para nosotros. Cuando queremos, como iglesia, contar cuánta gente viene para sentirnos bien, o cuando, como individuos o cualquier, contar cuánto dinero tengo, cuántas cosas tengo, y todo esto, debemos recordar. Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tenemos que confiar en el Señor y no en los recursos humanos. Bueno, en esta ocasión, para nosotros no es perfectamente claro qué hizo mal David. Fue claro al pueblo de aquel tiempo, porque Joab, aunque no es un hombre piadoso, en muchas ocasiones, aquí dice, no lo hagas. Sus capitanes también. Entonces, todos sabían que David hizo lo malo. David lo hizo porque después que lo hizo, se arrepintió. Al tiempo, probablemente justificaba sus hechos, pero luego dio cuenta que iba mal. Pero lo que nuestro texto dice es que tras todo esto, fue el Señor. El Señor incitó a David. Pero vamos a añadir algo. Primero Crónicas 21 nos cuenta la misma historia y dice ahí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿quién es culpable? ¿David o Satanás o el Señor? Bueno, ¿cómo explicamos esto? Santiago nos dice, el Señor no tienta a nadie y no es tentado por el pecado. Pero nosotros pecamos cuando dejamos que nuestros deseos nos controlan. Entonces, David hizo una decisión. Y por eso pecó. Pero nada pasa en este mundo, nada pasa aparte de la voluntad de Dios. Y en esta ocasión, Dios permitió a Satanás tentar a David para probar a David y para castigar a la nación. Podemos encontrar casi el mismo hecho en el Éxodo. Nos dice en algunos lugares que el Señor endureció el corazón de Faraón
Pero también dice, Faraón endureció a su propio corazón. Pues, ¿quién era? Bueno, Faraón hizo lo que quiso, pero el Señor es tras todo gobernando. Y el Señor no nos haga pecar, tampoco esforzaba a Satanás a tentar a David, pero el Señor lo sabe mejor que nosotros. Y sabe cuando Él suelte a las riendas, cómo vamos a responder. Sabía que si se dio permiso a Satanás, Satanás iba a tentar a David. Y si David fue tentado en esta ocasión, iba a caer. Y así pasaron las cosas. Por eso sabemos que el Señor siempre tiene control. Satanás tiene su movimiento, pero está encadenado y no puede hacer más que el Señor permita. Y nosotros que vivimos en la tierra, muchas veces no entendemos por qué el Señor permite lo que permite, pero sus razones son justos. Y Él permite porque está obrando aún en estas cosas para cumplir sus designios santos. Y el mejor ejemplo de esto es cuando Jesucristo fue crucificado. Pedro, predicando al pueblo, dice, ustedes intentaron mal, pero el Señor lo permitió porque Él intentaba bien. Bueno, entonces la razón es que el Señor permitió a Satanás tentar a David y David siguió la tentación porque el Señor no lo prevenía. Lo que resultó fue una plaga. Cuando David da cuenta que ha pecado, versículo 10 dice, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Aquí vemos otra vez la fe de David. No negaba su pecado, confesaba, pidió perdón, no excusaba a sí mismo. ¿Qué contraste seguimos viendo entre David y Saúl? Saúl, cuando era rey, siempre se excusaba a sí mismo. Oh Señor, es que esto, y es que esto, y es que esto. David, yo hice muy neciamente. Entonces, confiesa y pide perdón. Y el Señor perdone, pero otra vez hay consecuencias. Como con Betsabé, el Señor perdona el pecado, pero tiene que sufrir consecuencias. Entonces, por eso el profeta Gad venía a David, en versículo 12, dice, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues David a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces,
David, sabiendo que los hombres son más duros que Dios, no decidió, pero pidió que cayera en las manos de Dios y en lugar de los hombres, sabiendo que Dios es misericordioso. Es algo que debemos recordar. El Señor es misericordioso. Y cuando pecamos, debemos huir a Él, no de Él, sino a Él, buscando el perdón. Entonces, el Señor envió la plaga, el peste, y esto resultó en el castigo de Israel, tanto como David, como intentaba Dios desde el principio. Ahora llegamos a la resolución del pecado, versículos 15 y adelante. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna de Buseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es cuando el Señor envía a Gad a decirlo: ve y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna de Buseo. Entonces, el Señor decidió el castigo era suficiente cuando el ángel fue en la era de Araúna. Y Gad envía a David mensaje o trae mensaje a David que edifique altar. Mientras tanto, parece que esas cosas están pasando al mismo tiempo. David dice al Señor: castiga a mí y no al pueblo, porque son inocentes. Y aquí veo otra prueba de la fe de David. Él no quiso que otros sufran por sus mal hechos. Él no se decía ellos lo merecen también. Él pidió que el castigo caiga sobre él mismo. Y por eso cuando Gad dice edifica altar, él va a hacerlo. Araúna no es israelita, sino jebuseo, pero a todo él, me parece, él ve la plaga y está listo a dar a David todo para terminar la plaga de peste. Pero David no acepta. Y esto es importante. Muchos, hoy en día me parece, dirían: ¿tú me das todo esto? ¡Qué bueno! Y dirían: es el Señor que está inspirando a él. Pero David entendió que él había pecado y el sacrificio tenía que costarle algo. Insistía en comprar. Dice el versículo 24: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Leí una buena cita de esto. Disculpe. Las alergias esto. Bueno, la cita es: el que tiene una religión o una fe que no le cuesta nada, tiene una fe que no vale nada.
Si tu fe no te cuesta nada, no te vale nada. Es algo a pensar. Entonces David iba a pagar. No pudo pagar por su pecado. No hubo suficiente dinero para pagar por pecar contra Dios. Pero sí pudo comprar el terreno y los efectivos para ofrecer los holocaustos. Y así lo hizo. Y ofreció sacrificio a Dios por su pecado y Dios lo aceptó. Entonces, en la providencia de Dios, la resolución del pecado era que en el monte donde Dios proveó un sacrificio en lugar de Isaac, fue el mismo monte donde el Señor permitió a David ofrecer un sacrificio para su pecado del censo. Y eso hizo santo el lugar que iba a llegar el sitio del templo hecho por Salomón. Ahora, ¿qué debemos aprender? Primera cosa, si sabemos que Dios es enojado con nosotros, que hemos pecado contra Dios, debemos huir a Él y no de Él. Debemos echarnos en su misericordia y no escondernos de Él. Y debemos recordar que Dios es mucho más misericordioso que los hombres. Dios envió a su Hijo al mundo para traer su ira en sí mismo en lugar de nosotros. Los holocaustos que David ofreció eran símbolos de su fe en el Señor, pero ellos mismos no pudieron limpiar a David, porque en Hebreos nos dice que la sangre de becerros y cabras no puede quitar el pecado. Los holocaustos que David ofreció nos apuntaban al día cuando el Cordero que sí quita el pecado del mundo iba a ser proveído por Dios, iba a ser ofrecido por el sacrificio, como sacrificio por el pecado, una vez para siempre. Y Él, también siendo nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, entró en el templo celestial, el templo no hecho por manos, donde hizo propiciación por nuestro pecado. Entonces, si tú todavía estás fuera de su perdón y de su amor, huya, ánimos, no dejes. Acércate a Él y Él te acerca a ti. David, en el último versículo, nos dice, ofreció holocaustos, pero también ofrendas de paz. Es decir, que quiso una relación con Dios, no solamente perdón. ¿Cuánto hoy día hay gente que dice, oh, quiero perdón, pero no quieren nada que hacer con Dios, solamente quieren ser perdonado para que puedan seguir sin castigo? La meta de nuestra fe debe ser una relación íntima con Dios. Debe ser caminar con Dios en este mundo. Así fue David y así debe ser nosotros. Estamos buscando a Dios para caminar con Él día tras día. Bueno, otro asunto. Debemos entender que nadie en cualquier etapa de la vida puede escapar de la tentación. Tenemos que siempre velar y orar para que no caigamos en tentación y en pecado.
Porque el diablo siempre anda buscando cómo tentarnos. Y si somos orgullosos o si somos descuidadosos, caigamos. ¿Por qué se dio David a esta tentación cuando resistía a tantos otros? Siendo en un tiempo de prosperidad y todo bien, pues parece que es cuando somos más tentados, descuidarnos, pensando que somos fuertes y que todo va bien. Cada día tenemos que andar por fe, mirando al Señor, pidiéndole fuerzas para resistir la tentación. Y tiempos de prosperidad son tiempos especialmente difíciles y peligrosos. Que cuidamos mucho no buscar la gloria para nosotros mismos y no de Dios. Y la otra cosa, quiero preguntar, si tu fe te mueva a ofrecer ofrendas verdaderas a Dios, ¿te cuesta o estás dejando que otros hagan sacrificios mientras tú recibas las bendiciones de la fe? Costó a Jesús todo para ganarnos la salvación. Si no nos cuesta nada seguir a Jesús, debemos preguntar, ¿estoy en verdad siguiendo a Jesús? ¿Qué estoy ofreciendo a Jesús? Porque si yo entiendo y creo que me dio todo, ¿cómo no puedo entregar de Él mi vida y todo? Debemos recordar, si nos parece duro, que más que sembramos para el reino, más que recogemos. Sea tiempo, fuerzas, amor, oraciones, todo esto, incluyendo el dinero, más que damos al Señor, más que vamos a recibir. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Por esto recordario aquí que todos hombres son pecadores. Que no debemos adorar a los hombres porque faltan. Gracias que tú nos amaste y enviaste a tu Hijo. Que Él es digno de adoración porque Él vivió una vida sin pecado. Él murió la muerte que merecemos nosotros. Y que ahora Él vive para la eternidad intercediendo por nosotros, habiendo hecho una vez para siempre el sacrificio que quita el pecado del mundo. Oh Señor, que cada persona aquí oyendo tu mensaje crea y obedezca a Cristo. Haznos dispuestos a rendirnos a ti y ofrecerte ofrendas de paz en nuestras vidas para ser usados como quieres. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.